La Ciudad de México no siempre despertó con tráfico y ruido. Hubo un tiempo en que amanecía envuelta en silencio, incienso y humedad. Las calles empedradas reflejaban la luz temblorosa de las velas, y las campanas no llamaban solo a misa, también anunciaban juicio. En la Nueva España, la fe no era únicamente una creencia, era una ley celosa y controladora, y para hacerla cumplir, llegó una institución nacida en Europa, pero perfeccionada en estas tierras, la Inquisición. Su sede fue el Palacio de la Inquisición, en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México. Un edificio que hoy parece quieto, casi inofensivo, pero que durante siglos albergó interrogatorios secretos, denuncias anónimas y castigos ejemplares. Aquí no fueron juzgados solo pobres ni marginados. Aristócratas, médicos, científicos, judías e indígenas cruzaron estas puertas acusados no siempre por lo que hicieron, sino por lo que pensaron o por lo que otros dijeron que pensaban. Entre muros de piedra, olor a cera y tinta vieja, la ciudad aprendió que el conocimiento podía ser un crimen y el silencio una forma de sobrevivir. Esta es la historia de los juicios negros de la Inquisición en la Ciudad del México colonial y de cómo esos ecos todavía se sienten bajo los mismos empedrados que hoy pisamos sin saberlo. El edificio que hoy conocemos como el Palacio de la Inquisición no nació como un símbolo del terror, sino como una extensión del poder religioso de la Nueva España, pero sí se convirtió en símbolo de terror. A finales del siglo XVI, la corona española entendió que el control del territorio no podía sostenerse solo con ejércitos. Era necesario vigilar las ideas, las creencias y sobre todo las dudas. Así, en 1571 se estableció formalmente el Tribunal del Santo Oficio en México. El aristócrata que pensó demasiado. Los registros del Santo Oficio señalaban que Tomás Treviño dudaba de dogmas que sostenían todo el orden colonial. Rechazaba la doctrina de la Trinidad. Consideraba idolatría el culto de imágenes y de los santos. Y rechazó la autoridad del clero. Rechazó totalmente la confesión. El arresto no ocurrió en una calle oscura, sino en una mansión colonial, con patios amplios, fuentes de piedra y paredes cubiertas de tapices traídos de Europa. Era aún de madrugada cuando los golpes secos resonaron en la puerta por hombres barbudos, vestidos de negro, sombreros de pico alto, blancos, como los que usan las brujas. No hicieron falta gritos. Todos sabían quién llamaba a esa hora. El acusado era un criollo adinerado, educado en universidades europeas, lector de filosofía, ciencia y política moderna. Su delito no fue un acto público, sino haber hablado demasiado en privado. Testigos anónimos declararon que dudaban de ciertos dogmas, que poseía libros prohibidos y que cuestionaba la autoridad absoluta de la Iglesia. Fue conducido por calles empedradas, aún húmedas por la noche, neblina espesa y frío que penetraba los mismos huesos. Mientras la ciudad dormía y el olor a cera y leña quemada flotaba en el aire, en el Palacio de la Inquisición, el juicio no fue público. El acusado nunca conoció el nombre
de quienes lo denunciaron, ni pudo confrontar directamente las acusaciones. En las salas del interrogatorio, la presión no siempre era física. A veces bastaba con el silencio prolongado, la incertidumbre y la amenaza constantes del tormento. Cuando las palabras no eran suficientes, se recurría a instrumentos legales de persuasión. ¿Y qué instrumentos? Uno de ellos era la garrucha, un método diseñado para no matar, sino para quebrar la resistencia y arrancar confesiones. Después de eso, sufrió de dislocación de hombros, dolores fuertes en brazos y espalda, y asfixias parciales, y en ocasiones pérdida del conocimiento. Ese proceso duró semanas, tal vez meses. Al final, la sentencia fue clara: confiscación de bienes, humillación pública y vigilancia permanente. Su nombre fue borrado de los círculos sociales, su biblioteca dispersada y su fortuna absorbida por el sistema que debía proteger la fe. Un verdadero botín jugoso para los inquisidores. Se hicieron de propiedades y de casas de campo con este dinero. A plena luz del día, fue obligado a recorrer la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo, bajo la mirada silenciosa de una multitud, que aprendía una vez más que en la Ciudad de México colonial el conocimiento podía ser un privilegio o una condena. El segundo juicio se trató de un médico que explicó demasiado. A diferencia del primer acusado, este hombre no fue arrestado por orar en secreto, sino por explicar el cuerpo humano sin recurrir al milagro o a la narración religiosa. Su nombre aparece en los archivos como Juan de Cárdenas, médico de la Nueva España, formado en la observación, la experiencia y el estudio directo de la naturaleza. En una ciudad donde la enfermedad se entendía como castigo divino, Cárdenas hablaba de las causas físicas, de climas, alimentos, humores y procesos naturales del cuerpo. Su casa y su consultorio olían a hierbas secas, alcohol, tinta y papel. Los instrumentos médicos descansaban junto a los libros que no todos sabían leer, pero que no todos aprobaban. El problema no fue que solo lo practicaba, sino que lo escribió. Sus textos circularon entre estudiantes y médicos, describiendo enfermedades sin recurrir a lo sobrenatural, explicando síntomas sin invocar la fe. Pero la Inquisición, Cárdenas fue citado a declarar: no hubo una celda oscura al inicio, sino salas cerradas, preguntas repetidas y advertencias veladas. Se le exigió justificar cada palabra, cada observación, cada explicación que pudiera interpretarse como contraria a la doctrina. En esos interrogatorios fue sometido a tormentos que no mataban: el potro, tormento de agua, tortura con chinches, grilletes y cepos. El castigo no siempre era físico. El verdadero tormento era otro: la censura, la prohibición de enseñar libremente y la amenaza constante de que el conocimiento podía convertirse en delito. Los instrumentos existían y todos lo sabían. El solo hecho de mencionarlos, el potro, el tormento de agua, bastaba para imponer silencio. Finalmente, Juan de Cárdenas no fue ejecutado. Fue algo quizás más efectivo: vigilado, limitado y advertido. En la Ciudad de México colonial,
la medicina podía salvar vidas, pero siempre que no cuestionara quién tenía derecho a explicar el mundo, porque ese derecho era solo de la Iglesia. Su nombre era Luis de Carvajal el Mozo. Pertenecía a una familia acomodada en la Nueva España, culta, respetada e integrada oficialmente al orden colonial. En público eran cristianos, en privado guardaban una fe antigua que debía permanecer en silencio. Las casas donde se reunían no parecían distintas a otras. Muros gruesos, ventanas pequeñas, patios interiores, pero dentro, lejos de las imágenes y los altares, se rezaba en voz baja y se transmitían palabras prohibidas de generación en generación. Luis no dudaba por ignorancia, dudaba porque creía en otra verdad. Los registros del Santo Oficio señalaban que negaba la divinidad de Cristo, rechazaba la Trinidad y practicaba ritos judíos en secreto. Ayunos, oraciones, observancia del sábado. La denuncia no vino de un enemigo lejano, vino del entorno cercano, por envidiosos, incluso por la misma iglesia, para no pagar la deuda que tenía con él. Por eso, un comentario, una costumbre, un silencio mal interpretado bastaba para abrir un proceso. En el Palacio de la Inquisición, el juicio fue implacable. Luis conoció los interrogatorios prolongados, el aislamiento, la repetición constante de preguntas diseñadas para quebrar la voluntad. Entre los métodos con que se le aplicó el tormento fue el tormento del agua, el potro, caminar sobre las brasas descalzo. No siempre era necesario aplicarlos. El miedo hacía el trabajo. Durante el proceso, Luis escribió textos y oraciones defendiendo su fe, palabras que hoy sobreviven como testimonio de resistencia espiritual. La sentencia fue pública, en un acto de fe frente a las autoridades civiles y religiosas, ante una multitud reunida en la Plaza Mayor, hoy el Zócalo. Luis Carvajal el Mozo fue condenado como hereje reincidente y fue llevado a la plaza de San Lázaro, donde hoy está el Palacio Legislativo. Allí fue quemado en la hoguera con leña verde para aumentar la duración de su tortura. La ejecución no fue solo un castigo individual, fue un mensaje. La ciudad entendió que no bastaba con apretar, que ni la riqueza, ni la educación, ni la discreción protegían a quien creyera algo diferente. Aquella mañana, entre rezos, silencios y humo, la Inquisición dejó claro que en la Ciudad de México colonial, la fe correcta era una cuestión de vida o muerte. En el cuarto juicio encontramos a Melchor Ocharte, el impresor de libros que no debían leerse. No todos los herejes predicaban en plazas ni oraban en secreto. Algunos simplemente imprimían palabras. En la Ciudad de México colonial, la imprenta era una herramienta peligrosa. Cada hoja tenía el poder de viajar, de cambiar ideas. Los archivos del Santo Oficio registraban el caso de Melchor, uno de los primeros impresores de la Nueva España, vigilado y procesado por difundir textos considerados inapropiados por la fe, filosofía, ciencia y matemáticas. Su taller no era un sitio oscuro. Olía a tinta fresca, papel húmedo y madera recién cortada. Las prensas crujían lentamente
mientras las letras de plomo daban forma a ideas que no todos debían conocer. El problema no era un solo libro, sino la posibilidad de que muchos leyeran sin intermediarios. Se le acusó de imprimir obras sin la debida censura, de permitir que circularan textos prohibidos por la Iglesia. Estos sembraban dudas y cuestionaban dogmas de la religión. Al interpretar la fe fuera del control oficial, Melchor fue citado ante el tribunal. No hubo grilletes al principio, pero sí listas de libros prohibidos, interrogatorios precisos y advertencias claras. En esas salas se hablaba menos de culpa y más de control. Como en otros juicios, los instrumentos estaban presentes. Sufrió tormento de aislamiento, el potro, tormento de chinches. Además, se le confiscó la imprenta. Con la pérdida total del taller, bastaba para quebrar a cualquiera, sin necesidad de espectáculo. La sentencia no buscaba sangre, buscaba silencio. Se ordenó la provisión de sus textos, la vigilancia permanente del taller y la destrucción de sus libros peligrosos. Las hojas impresas ardieron en plazas públicas. Se veían sus libros ardiendo y la multitud veía cómo ese conocimiento desaparecía en cuestión de minutos. En la Ciudad de México colonial no solo se castigaba lo que se creía, sino lo que se leía, y cada libro quemado era una advertencia más. Pensar era peligroso, pero hacer pensar a otros era más peligroso todavía. En el quinto juicio encontramos a una indígena, la curandera y la sabiduría que debería desaparecer. No todos los libros tenían mansiones ni apellidos conocidos. En los archivos del Santo Oficio aparece el nombre de esta mujer. Ese es el caso de María la Calendaria, una mujer indígena, de padre náhuatl y de madre chiquicuilcan, curandera de su comunidad, conocedora de plantas y rituales heredados de sus generaciones. Su casa no estaba en el centro de la ciudad, sino en los barrios de indígenas a la orilla de la ciudad, insalubres, sucios y llenos de miseria, donde el aire olía a copal, tierra húmeda y hierbas recién cortadas. La acusación fue simple y devastadora: idolatría. Se le señaló por curar sin permiso, por hablar en su lengua. El juicio no ocurrió en igualdad de condiciones que los demás. María necesitó intérpretes, que no siempre tradujeron con fidelidad. Las preguntas que llegaban eran preguntas llenas de culpa. No se buscaba comprender su saber, sino reemplazarlo. Entre los castigos autorizados estaba el aislamiento, la tortura de agua, la danza a la medianoche, descalza en brasas ardiendo, la humillación pública y la destrucción de sus instrumentos rituales. No era necesario ejecutarla, bastaba corromper su autoridad ante la comunidad. Sus plantas fueron quemadas, su conocimiento reducido a superstición con este juicio. La Inquisición no castigó a una persona, castigó una memoria y miles de remedios efectivos para varias enfermedades hoy incurables, una pérdida total. En la Ciudad de México colonial, la fe no solo se imponía creencias, borraba culturas enteras. En la Ciudad del México moderno, esos ecos de los juicios negros de la Inquisición aún siguen escuchándose. El Palacio de la Inquisición es ahora un museo. Sus muros ya no encierran juicios, pero siguen sosteniendo memoria. Caminamos por las mismas calles empedradas donde desfilaron aristócratas caídos, médicos silenciados,
libros condenados al fuego y saberes indígenas, marcadas como delito. Las campanas ya no anuncian sentencias, pero otras formas de silencio persisten. Cambiaron los nombres, cambiaron las leyes, pero la tentación de controlar lo que se piensa nunca desapareció del todo. Recordar estos juicios no es mirar al pasado con morbo, es entender el presente con claridad. Y si estas historias te hicieron detenerte a pensar, te invito a dejarlas vivir en los comentarios. Comparte qué parte te impactó más o qué otro episodio de la historia debería ser contado. Suscríbete al canal para seguir explorando las sombras, los silencios y las historias reales que dieron forma a nuestra ciudad. Y si este recorrido te pareció valioso, dale like. Es la mejor forma de ayudar a que estas memorias no vuelvan a quedar en silencio. Porque una ciudad que recuerda, que aprende a no repetir los mismos miedos y con otros nombres, y mientras caminamos sin saberlo sobre los mismos empedrados, los ecos de aquellos juicios siguen ahí esperando a ser escuchados.